Bien. Esto existe desde la antigüedad, desde la época de los romanos, ¿sí? Ya en aquella época tenían la capacidad de introducir calor en el suelo y dejar que la radiación ambiente las distintas casas, ¿sí? Lo conseguían haciendo canales por debajo del suelo y haciendo circular aire caliente por esos lugares, ¿sí? O sea que esto es bastante antiguo. Nosotros con la modernidad y los distintos elementos vamos mejorando este sistema para poder, obviamente, achicar todos los elementos y de esa manera también hacerlo cada vez más eficiente. Bien, el fluido termodinámico, en este caso de calefacción por paneles, puede ser agua caliente, aire o electricidad, ¿sí? Lo que más conocemos o lo que más se utiliza normalmente es agua caliente, pero también están las otras dos posibilidades. Circula por elementos embutidos en paredes, techos o pisos de los edificios, ¿sí? Tiene un componente de radiación bastante elevado, por eso también se lo conoce como calefacción radiante, ¿sí? Normalmente la parte del techo se nombraba techo radiante porque se empotraba en la losa, ¿sí? Hoy ya no se hace el empotramiento de los caños en la losa propiamente dicha. Ahora vamos a ver las distintas variantes, ¿sí? Lo que hace esta disposición, digamos, este sistema de calefacción, es no calentar directamente el aire, sino que lo que hace es calentar las superficies del entorno, ¿sí? Entonces se genera como una mayor uniformidad de la temperatura. Y no hay tantas corrientes convectivas como nos pasaba por ahí con el caso de los radiadores, ¿sí? Esto es un poco lo que ya estuvimos viendo en varias de las clases anteriores, ¿sí? Un análisis comparativo de los distintos sistemas de calefacción. En este caso ABC son distintos tipos de radiadores de unidades terminales, donde es por agua caliente, por vapor o los convectores, ¿sí? En este caso está establecido que a una altura de 1,5 metros se ubicó algún termostato donde definió una temperatura estándar de 21 grados, que es lo que ven acá. Por eso las tres curvas coinciden en ese punto, ¿sí? Para hacer este análisis comparativo. Y lo que se analiza es la variación de temperatura en la altura del ambiente, ¿sí? Cómo se va modificando, va subiendo el calor. Y otra vez, ahora vamos a la parte de paneles, que es lo que estamos analizando hoy, ¿sí? Ya sea de piso, de pared o de techo, las distintas curvas, cómo varía esa temperatura en la altura del ambiente, ¿sí? Y cómo esto afecta, digamos, al confort de las personas que están habitando ese ambiente. En el caso de losas radiantes, se utiliza a 1,5 metros una temperatura menor de 18 grados. Por la forma en la que funciona el sistema de calefacción por paneles, permite que nosotros establezcamos como temperatura en ese termostato una temperatura menor, generando el mismo confort, digamos, en la persona. Otra vez una nueva comparación, ¿sí? Comparándolo con el ideal, ¿sí? de distribución de calor en la altura del ambiente, y cómo la losa radiante, digamos, tiene bastante parejo ese valor en comparación con alguno de los otros sistemas. Acá obviamente es de una marca ex-Gold, digamos, que está mostrando la comparativa de ellos, cómo funciona bien el sistema de ellos. Y si dentro de los paneles vemos la modificación, digamos, de la ubicación de ese panel, cómo varía la temperatura, ¿sí? Fíjense que por ahí el más parejito en altura, digamos, el que se mantiene más estable es colocando en las paredes, ¿sí? Aunque no es el más habitual en la parte práctica, digamos, salvo en algunos casos en particular, ¿sí? Solemos utilizarlo tanto en el techo, donde por ahí, fíjense que sube un poco la temperatura, o en el suelo, ¿está? Pero esa es la comparativa, digamos, de las tres ubicaciones, en donde las tres son bastante parejas, pero bueno, tienen su variabilidad también entre ellas. Como parte negativa del panel de pared es que en la parte inferior se puede generar también una situación de pies fríos, digamos, ya que no se calefacciona tanto la parte inferior. Bien. Y acá otra vez, es como una comparativa según el emplazamiento de esos paneles, ¿sí? Acá tenemos un valor que dice superficie emisora, temperatura máxima admisible y emisión de calor de panel, ¿sí?
Acá lo que podemos observar respecto de este cuadro es que tanto en pisos como techos, la emisión de calor del panel es bastante menor que si lo analizamos por paredes. Esto se debe a que la temperatura máxima admisible que se permite cuando colocamos los paneles en pisos o techos es menor que si la colocamos en paredes. Recuerdan que hablamos de que por ahí no se quiere lograr, o sea, no se quiere llegar al punto de los pies muy calientes o la cabeza muy caliente, ¿sí? En el ambiente. Por eso, si estamos ubicando los paneles o el sistema en el techo o en el piso, limitamos la temperatura máxima de esas superficies para que no se genere esa falta de confort, digamos, por cabeza caliente o pisos calientes, o pies calientes, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es que es esa limitante. En las paredes, al no ser una superficie en la que nos esté generando algo directamente en los extremos nuestros, es que se puede aumentar un poco la temperatura máxima. Claro está que si nosotros, después van a ver más adelante que distribuir cañería o utilizar paneles en las paredes suele usarse como complementación en determinados ambientes en donde no podemos llegar a las kilocalorías horas necesarias del ambiente solamente distribuyendo por el piso, entonces suplementamos en la pared. Y si fuera ese el caso, entonces no podemos ponerle una diferencia de temperatura a la pared respecto del piso, porque el sistema es el mismo. Entonces quedaría también con una temperatura inferior, ¿sí? Pero normalmente lo que hacemos es limitamos tanto en piso como en techo la temperatura máxima de la superficie emisora para mantenernos dentro de un sistema de confort. Bien. Dentro de la calefacción por paneles tenemos como dos grandes subsistemas. Uno es la distribución del calor, ¿sí? Que son todos los tubos empotrados que están ensolado en la pared o el cielo raso, o sea, es toda la cañería. No necesita mantenimiento, o sea, lo único que nos puede pasar es que se rompa algo. Después cuando vemos ventajas y desventajas nos vamos a dar cuenta. Pero al ya no tener acceso una vez que el sistema se pone en funcionamiento y la vivienda está siendo utilizada o el lugar, no va a necesitar un mantenimiento. Y luego tenemos el sistema de producción de calor, que son la caldera con sus quemadores y chimeneas, que sí necesitan un poco de mantenimiento, una limpieza anual, tener en cuenta las llaves que controlan los distintos caudales y el líquido que llega a las diferentes zonas, ¿sí? A esto se adiciona la regulación del sistema, ¿sí? Esta regulación puede ser automática o manual. Cuando hablamos de automática son los termostatos, que incluso esta foto por ahí ya es más anticuada, los primeros termostatos eran de esta manera, eran con una perilla, muchas veces tenían algunos inconvenientes. Lo que sí, esto es un sistema mecánico de termostato, que significa que no necesita pilas, ¿sí? Pero hoy día todos los termostatos son digitales. Incluso lo que hablamos, lo que está puesto al lado, que son los programadores. Hoy día incluso se pueden programar, tanto para este sistema de calefacción como el de los radiadores, los distintos horarios del día y de la semana, qué temperatura vamos requiriendo, haciendo cada vez más eficiente el sistema, ¿sí? Y después manual, o sea, regulación del sistema manual, llaves o válvulas. En este caso en el colector tienen determinadas llaves donde nosotros a cada uno de los circuitos, lo vamos a ver un poco más adelante lo que es el colector, podemos ir regulando, digamos, la salida de fluido que vamos a dar a cada circuito y de esa manera tener una cierta regulación de cada uno de los circuitos. Bien, lo que hablábamos recién de estos dos subsistemas, el uno que es la caldera, ¿sí? Y luego las cañerías en el otro extremo, que es la que va a distribuir, digamos, el calor por los distintos ambientes. Acá se agregan algunas cosas más, ¿sí? El 3 es una válvula mezcladora de 3 vías. ¿Qué significa? Nosotros tenemos la ida acá arriba, ¿sí? Fíjense que la llave va para allá, la ida en la parte superior, y luego tenemos que es la que manda el agua caliente, de la misma manera que hablábamos en radiadores, ¿sí? Tenemos desde la caldera enviamos el agua caliente y tenemos un retorno. ¿Por qué es esa llave de 3 vías? Porque a veces, como el sistema de calefacción por paneles trabaja a menor temperatura que los radiadores,
y la distribución, ya vamos a ver, son en distintos circuitos, puede ser que el agua de retorno no vuelva tan fría. Entonces, tiene la posibilidad de volver a hacerlo recircular en el sistema antes de volver a llevarlo, digamos, a la caldera y que requiera volver a calentar, ¿sí? Luego tenemos acá los colectores, ¿sí? Para distribución del suelo radiante, los tubos, y no sé qué es la malla de acero esa para sujeción del tubo. Bueno, está marcada como 6. Pero básicamente se agrega acá algo distinto, ¿sí? Que es el colector, ¿está? Que es el que va a hacer la distribución de los distintos circuitos. Pero si ustedes observan, nosotros vamos a ir con agua caliente, va a llegar hasta el colector, y desde cada uno de los circuitos va a salir el agua a la temperatura a la que está saliendo de la caldera, ¿sí? Acá está indicado un solo circuito, ¿sí? Si ven, tiene este circuito que es la cañería que sale, da todas las vueltas y después vuelve el retorno vuelve a la parte inferior del colector. Pero este colector está permitido para 6 circuitos, ¿sí? Tenemos las 6 idas y los 6 retornos, ¿está? Entonces, este colector permite 6 circuitos. Después vamos a ver otros ejemplos, otras fotitos. Esto es lo mismo, un poquito más esquemático, ¿sí? En donde tenemos la caldera. Esta caldera tiene una bomba circuladora. Esta bomba normalmente está incorporada, aunque acá aparece afuera y una llave exclusa, pero esta bomba está incorporada en la caldera normalmente. El colector, que es lo que veíamos recién, ¿sí? También hay un purgador acá arriba. Esto es un ramal vertical. Cuando nosotros tenemos una vivienda de 2 plantas, ¿sí? Tiene que haber un colector para cada planta, entonces va a haber un ramal vertical que lleve al colector de la planta superior. Y bueno, y tenemos las distintas llaves de cada una de las salidas y los serpentines. Ya vayan fijándose que, por ejemplo, en los gráficos, normalmente la ida la vamos a dibujar de la misma manera que hacemos para ir en radiadores, con línea de trazo llena, y el retorno con línea de trazo, ¿sí? También tiene un tanque de expansión, que es este que está marcado acá afuera. Nuevamente es la caldera misma la que tiene el tanque de expansión, ¿sí? Pero básicamente son ciertas cosas similares al sistema de radiadores y se van agregando algunas otras cosas, como hablamos del colector y los distintos circuitos. Puede ser un sistema directo de suministro de calor o indirecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que también habíamos visto un poco en calefacción por radiadores que podíamos poner un tanque intercambiador de calor, ¿sí? En este caso es una caldera común a gas, que tiene un tanque de expansión, acá está graficado exterior, pero puede estar incorporado en la caldera, con una bomba, y los serpentines en los distintos circuitos, ¿sí? Acá está mostrando otra vez un retorno compensado en donde se extienden los circuitos de retorno para poder tener igual cantidad de ida que de vuelta. Y puede haber una variante en donde, en este caso está mostrado con una caldera de vapor, donde hay un intercambiador intermedio, ¿sí? Que es el que mantiene la temperatura y tiene, digamos, la capacidad de mantener la temperatura durante todo el día hasta que se necesite, digamos, en los distintos circuitos. Bien, ¿qué tenemos como ventajas y desventajas del sistema? Como ventajas es ausencia de corrientes y remolinos de aire. Vieron que el tema de los radiadores por la convección se generaban como ciertos remolinos de aire, aunque es bastante más leve que en los sistemas de aire, pero sí se genera por esa convección se genera como un cierto movimiento del aire. En este caso es nulo prácticamente, ¿sí? Entonces evitamos eso, que eso también genera disconfort, digamos, en las personas. Inexistencia de depósitos de polvo arrastrados por el aire. Otra vez, porque como les decíamos al principio, no estamos calentando el aire en sí mismo, sino lo que hacemos es calentar las superficies de los ambientes, ¿sí? Entonces no hay depósitos de polvo. Sensación notable de confort, pues las superficies vidriadas y las paredes no están frías. Al estar nosotros calentando todas las superficies de los elementos que componen el ambiente, no tenemos esa diferenciación de temperatura en las paredes y en las superficies vidriadas.
Ustedes a veces si se acercan a algún lugar que tiene otro sistema de calefacción, se acercan por ahí a una pared que da al exterior o a una ventana y tienen esa sensación de que se están acercando a una superficie fría, ¿sí? En este caso se evita esta situación. Constancia de la humedad relativa del aire que por no estar sobrecalentado no se reseca. Esto es importante, ¿sí? Porque aunque a veces no nos damos cuenta, pero la resequedad del aire, por eso también se venden mucho los humidificadores, etc. Esa resequedad del aire, cuando uno está hablando, cuando uno está incluso quieto y respira ese aire seco, no es bueno para la salud y para más en estas épocas, ¿sí? Y en los cambios, en las épocas de cambios de temperatura o cuando hay modificaciones fuertes de temperatura entre la mañana y la tarde, vieron que ustedes a veces sienten eso de tener esa diferencia de temperatura y que les dé tos o lo que fuera. Bueno, esto también, esto es importante, que el aire no se reseque, digamos, y nos brinda un mejor confort para el habitáculo. Respiración de aire a baja temperatura dentro de locales calientes mejora el confort. Cuando hablábamos de los radiadores decíamos que la temperatura interior la seteábamos por ahí en 20 grados. ¿sí? Esto por el sistema, al estar más unificado la temperatura en todo el ambiente, no necesitamos setearlo tan alto, lo seteamos a una menor temperatura. Pero el confort sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, o es mayor a menor temperatura. ¿sí? Entonces, nosotros estamos respirando un aire que no está tan caldeado, ¿sí? y es mejor otra vez para el confort. Supresión total de cuerpos calefactores y de cañerías a la vista. Más cuando, o sea, no tenemos ningún elemento a la vista. No hay los elementos de los radiadores, no hay nada. Nosotros lo único que vamos a ver, que después vamos a hablar un poco de eso, es en algún lado tiene que estar el colector y nuestra caldera, que es la que suministra el calor, ¿sí? Pero después el ambiente queda libre de cosas visibles, digamos, y podemos dedicarnos en esos ambientes completamente a la estética del ambiente, ¿sí? Sin agregar, digamos, adicionar otros elementos. Permite ventilar los locales sin pérdidas sensibles de calor. ¿sí? O sea, otra vez, por la uniformidad de ese calor, digamos, podemos ventilar más fácilmente el local. Economía de combustible. Por varios motivos, porque se setea la temperatura un poco menor, porque otra vez esa recirculación del aire hace que, del agua, hace que quizás no tengamos que volver a calentar ese agua y utilicemos menos combustible. En general es más eficiente en cuanto a consumo de combustible. Siempre hablamos más eficiente para el mismo confort, ¿sí? Porque también tenemos, muchas veces hacen el ejemplo de que, no, si yo tengo calefactores, yo en el living tal que no lo uso, cierro la puerta y entonces apago el calefactor y no consumo tanto. Nosotros siempre estamos hablando que para el mismo confort y que es que toda la vivienda completa esté calefaccionada, ¿sí? Que nosotros nos podamos mover de un ambiente a otro sin tener pérdida de calor, para el mismo confort estos sistemas son más eficientes. Posibilita cambios de tabiques o divisiones entre ambientes. Obviamente que estamos hablando de tabiques, ¿sí? Recuerden construcciones 1. No es lo mismo una pared portante, si nosotros tenemos una pared portante, obviamente que el sistema de calefacción no va a atravesar esa pared portante, ¿sí? O sea, si un ambiente, por ejemplo, un living, está separado de una habitación, de un dormitorio, y la pared intermedia es una pared portante, esa pared probablemente llegue hasta una fundación, entonces ahí sí no vamos a tener esa posibilidad. Pero, si por ejemplo estamos hablando de un local comercial, en donde se generó un local enorme con una superficie grande y nosotros generamos este sistema de calefacción por piso radiante, por ejemplo, nosotros podemos modificar a lo largo del tiempo esas oficinas que las generamos con tabiquería y no va a afectar el sistema de calefacción. Si por ejemplo tuviéramos por ahí colocados radiadores en donde por un ventanal no lo pudimos poner sobre una pared exterior y lo ponemos sobre una pared interior, pero cerca de la ventana, y queremos modificar esa pared, ya tenemos que pensar en que hay que sacar el radiador, cambiar la cañería, ya es otra diferenciación. Entonces, esto nos posibilita, no solo en viviendas, sino hay que pensarlo también en lugares comerciales, en industrias, en lugares de oficinas, en donde podemos entonces modificar esas divisiones internas muy fácilmente sin tener que afectar o romper o modificar el sistema de calefacción. ¿sí? Bien, desventajas.
Dificultades en reparaciones, cambios o ampliaciones de la instalación. A veces con los radiadores, por ejemplo, o incluso con los calefactores, poner una derivación de una T en una cañería o en el radiador lo mismo, si nosotros tenemos que generar una ampliación, es más sencillo, ¿sí? Pero en este caso, nosotros piensen que tenemos un colector, de ese colector tiene que salir esa cañería, habría que agregar un colector adicional, o sea, si no está prevista la ampliación y nosotros queremos generar esa ampliación, es un poco más dificultoso con este sistema. Respecto de reparaciones, lo que hablábamos recién, esta cañería está toda embutida, aunque así como no la vemos y nos genera un beneficio de no verla porque no nos molesta visualmente en la estética, etc., pero también si llegamos a tener algún inconveniente, ahí sí hay que romper y es mucho más difícil, aparte de detectar dónde está el inconveniente, ¿sí? Riesgo de purga incompleta, ¿sí? Es más difícil, digamos, purgar el sistema que en el caso de los radiadores. Mayor trabajo de la bomba. Fíjense que nosotros tenemos como, recuerden cómo era el sistema de radiadores, usted tiene una única cañería que va yendo por radiador y después el retorno de esa misma cañería. Acá tienen mucha más cantidad de cañería, de longitud, ¿sí? Entonces la bomba debe trabajar bastante más, ¿sí? La instalación debe estudiarse conjuntamente con el proyecto del edificio, obviamente. Esto que hablábamos, paredes portantes o no, tabiquería, etcétera, ¿sí? Pero esto es en general en todos los sistemas. Es un sistema de gran inercia térmica lo que provoca sobrecaldeo. Esto estaba puesto, estas ventajas y desventajas son algunas de las que muestra el cuadri sobre este sistema de calefacción. Y esto antiguamente tenía mucha inercia térmica porque, como les hablábamos al principio, se embutía en la losa de hormigón, ¿sí? Eran como caños negros que se embutían en la losa de hormigón estructural. Eso ya no se hace más. Entonces el hormigón generaba una gran inercia térmica. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada de que la inercia térmica podemos utilizarla a nuestro favor o no, según cómo es, en qué ambiente bioclimático estamos en el país, ¿sí? Porque quizás sobrecaldear mucho a la mañana, que hace frío, para que después al mediodía cuando da el sol se siga manteniendo ese calor y nosotros en realidad ya subió la temperatura exterior, no nos sirve, ¿sí? Pero bueno, esto en realidad ya no es tan así hoy porque no se utiliza tanto, no tiene tanta inercia térmica porque no se utiliza en las embutidas. Las posibles fugas no pueden ser detectadas y la reparación es costosa. Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿sí? El tema de las fugas y que toda la cañería está tapada, entonces ya es más difícil saber dónde tenemos algún inconveniente. No es apto para uso simultáneo de calefacción y uso sanitario. Recuerdan que con el tema de los radiadores hablábamos de por ahí que en los departamentos pequeños, donde quizás no tenemos mucho espacio de servicio, digamos, utilizábamos una única caldera que estaba dedicada exclusivamente, digamos, a calefacción y igual esto en realidad no es tan así, porque se utilizan, ¿sí? Pero bueno, otra vez, esto es anticuado. Déjenlo como asterisco eso. Necesita una regulación estricta de toda la instalación para evitar zonas aisladas más calientes que son difíciles de corregir. Sí, otra vez, tienen algunas válvulas donde ustedes hoy han ido mejorando los sistemas donde pueden regular un poco algunas zonas, digamos, donde no requieran tanta calefacción, ¿sí? Por cómo den los ventanales. Pero igualmente, eso también tienen que considerar que los balances térmicos van a tener en consideración eso, ¿sí? Bien, detalles constructivos. Se deben tomar precauciones constructivas para observar dilatación y tensiones debidas al calentamiento, ¿sí? O sea, otra vez, como es algo que esto se calienta y se enfría, se calienta y se enfría, esto va a tener cierta dilatación y contracción. Entonces, tanto en los sistemas horizontales como a veces, fundamentalmente también, por ejemplo, en los colectores verticales, se debe prever esa dilatación y que no vaya a romper en las paredes o pisos en donde esté colocado. Transmisión correcta y uniforme de caños hacia la superficie emisora del panel. ¿A qué se refiere esto? Nosotros,
por ejemplo, por ahí el ejemplo más claro es poner el piso radiante, ¿sí? Igual después vamos a ver algunos cortes constructivos. Nosotros el caño va a radiar, o sea, la cañería o la tubería que estamos colocando irradia calor por toda su superficie, ¿sí? Por toda la circunferencia, digamos, de la cañería. Nosotros, si lo estamos colocando en el piso, no queremos que nos mande calor a la tierra, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a colocar por debajo una aislación térmica, que cada marca, cada sistema tiene alguna proposición de aislación térmica. Entonces, aislamos térmicamente hacia abajo para que todo el calor que está generando esa cañería vaya hacia arriba, en este caso, porque estamos hablando de piso radiante, ¿sí? Que vaya hacia arriba, hacia donde nosotros queremos. Y aprovechar al máximo, digamos, esa superficie emisora, ¿sí? Temperatura del agua entre 35 y 60. Evita la dilatación excesiva y alta temperatura superficial de los paneles. Nuevamente, es una regulación, tanto con piso como techo, normalmente no superamos los 40, 45 grados de temperatura, ¿sí? Por este efecto de cabeza caliente o pies calientes que queremos evitar, ¿sí? Podemos llegar hasta un máximo de 60-70 si utilizamos solamente sobre las paredes. Esto es algo que se puede regular, ¿sí? Pero bueno, también al trabajar a menor temperatura que los radiadores evita que haya tantas dilataciones. Los materiales deben tener buena conductividad, ¿sí? La aislación térmica bien ubicada, esto que hablábamos recién, ¿sí? De que depende de dónde estemos realizando nuestra instalación, tenemos que ver hacia dónde queremos emitir ese calor y entonces dónde ubicamos nuestra aislación térmica. Y la utilización de vapor no es conveniente, ¿sí? Vimos ahí algunos ejemplos de calderas a vapor, pero no es lo más conveniente. Bien, la losa radiante propiamente dicha. Tenemos losa radiante, hablamos del piso radiante, ¿sí? Y de paneles en paredes radiantes, ¿sí? Como hablamos al principio, tubos, la losa radiante era la original, ¿sí? Donde el tubo de acero se embutía en la losa de hormigón, y esto generaba una gran inercia térmica, ¿sí? Esta caja en la pared que está nombrada acá es el colector, en definitiva, ¿sí? Es la cañería montante, es la que está viniendo desde la caldera, que va al colector, y este colector tiene, va saliendo los circuitos por las distintas losas, ¿sí? Pero nuevamente hoy lo que se tiende a hacer es ir hacia el cielo raso, ¿sí? En este caso la losa estructural es la parte de arriba, y por debajo de esa losa estructural, dentro del panel del cielo raso, recuerden un poco lo que habíamos visto en Construcciones 1 sobre el tema de los cortes del cielo raso y sus estructuras. Entonces en ese cielo raso nosotros podemos colocar, digamos, alguna estructura adicional y colgar de cierta manera estos paneles de tubos de calefacción recubiertos, ¿sí? Estas son como las primeras opciones con una estructura de madera, de cielo raso. Hoy día, obviamente, todo esto ha mejorado y tienen estos sistemas distintos, donde incluso a veces vienen ya con algún prearmado, donde pueden conectar las distintas cañerías, ¿sí? O incluso paneles ya directamente el panel mismo armado, ¿sí? Con la cañería, que los pueden ir ensamblando y conectando unos con otros. Fíjense que acá la cañería tiene como una conexión, la parte amarillita, esta o marrón, es la cañería, el panel propiamente dicho, y después esto le genera la conexión para ir ensamblando uno al lado del otro en función del ambiente. Obviamente que esto, si ustedes van a prever este tipo, por ejemplo, de solución para este sistema de calefacción, fíjense que tienen que tenerlo en cuenta en su proyecto, ¿sí? O sea, esto tiene una modulación, esa modulación la van a tener que tratar de respetar o ver con el fabricante si hay posibilidad de modificar la modulación para que se adapte a alguna superficie que ustedes tengan, ¿sí? Porque el cielo raso, podemos hacer un cielo raso continuo con la tabiquería, si hay una tabiquería que no es portante, pero si tenemos muros portantes o estructuras que no podemos sobrepasar, la tienen que considerar, ¿sí? Entonces, siempre es importante en el análisis global del proyecto qué sistema van a elegir, qué ventaja y desventaja tiene cada uno, ¿sí? Para poder adaptarlo y utilizarlo bien y que después no queden esas cosas parchadas que vemos que se ven que no estuvieron previstas, ¿sí?
Entonces, cada sistema va a tener una ventaja o desventaja. Acá otros más, ¿sí? De sistemas de paneles prefabricados que ya vienen con la cañería y que se pueden ir ensamblando. Acá se ve, esta es la parte superior, digamos, y este es el cielo raso que va a quedar visto, que es como un sanguchito de PVC, digamos, con algún clip que tiene de sugestión, y acá arriba, digamos, queda la cañería, que es la que va a estar conectada, digamos, al colector y a la caldera. Paneles radiantes, o sea, esto ya el panel, no se ve la cañería, sino que el panel mismo es radiante, pero también tienen conexiones entre sí, ¿sí? Y dentro del mismo panel tiene el sistema de tubería, ¿sí? En algunos casos incluso se puede adaptar a un cielo raso curvo, distintos formatos, o alguna estética distinta en la parte inferior, ¿sí? Algunos incluso, por ejemplo, en este caso, una ventaja es que puede llegar a ser de tener un cielo raso o una losa radiante, cielo raso radiante, es que por ahí sí tenemos un mayor acceso a estas cañerías, ¿sí? Si tenemos algún inconveniente, digamos, nos puede permitir, digamos, acceder, a diferencia de cuando están en el piso radiante, que van a quedar embutidas dentro del material. El ejemplo por el tema de el aula que queremos. Ahora ya estamos muy lejos del aula, chicos, hoy, pero bueno, si volviéramos a las aulas sería lo ideal en el sentido de que no tenemos nada a la vista, que la calefacción es uniforme, que no hay sobrecaldeo, que el aire no se reseca, entonces para estar muchas horas en ese ambiente es favorable, ¿sí? Así que es una ventaja, digamos, de este sistema. Piso radiante, recién estuvimos hablando de lo que antiguamente se llamaba losa radiante, pero que en definitiva es ya más o menos hablando del cielo raso. Y ahora pasamos a lo que es piso radiante, ¿sí? Estos pueden ser instalados esto es como un ejemplo más bien español, pero básicamente, en este caso ustedes tienen la losa de hormigón o contrapiso, lo que fuera, digamos, que estén por debajo. Recién después colocan, digamos, su aislación térmica, luego va alguna malla para poder sujetar los materiales, y en este caso está si esto fuera una losa, esto sería el contrapiso, si esto fuera un contrapiso, se hace como un segundo contrapiso acá, y después el piso que vayan a colocar encima. También sobre pisos de madera suspendidos o sobre algún subpiso, o sea, se puede también colocar incluso en algunos, si nos dan los niveles, como para remodelar algún lugar existente y colocarlo encima. En este caso, por ejemplo, ven un edificio donde ya sobre la losa de hormigón colocaron el sistema y luego con toda la distribución de cañerías para luego, digamos, verter el contrapiso. Acá fíjense, creo que queda un poquito más claro. Forjado hablamos de, ya sea, o una losa de hormigón, si es que estamos hablando de un entrepiso, la estructura de hormigón, o un primer contrapiso si estamos hablando sobre el suelo, ¿sí? Luego tenemos que tener, el E es la capa de aislamiento, ¿sí? Ese aislamiento, estamos hablando de alrededor de, lo que se utiliza normalmente es alrededor de 20 milímetros, ¿sí? Obviamente que cada sistema después les va a proveer su sandwichito de cómo debe ir, ¿sí? Luego tenemos la tubería, que normalmente la mayoría es de 20 milímetros. En algunos casos se vende de 16, pero en general la mayoría que se utiliza porque tiene mayor rendimiento es la de 20 milímetros. Y luego el mortero por encima de la tubería, que no debe ser ni menor ni mayor a 40 milímetros. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí?, que todo esto ocupa alrededor de 80 milímetros, ¿sí? Entonces, esta diferenciación, cuando ustedes generan los distintos niveles, digamos, en su proyecto, la tienen que tener en cuenta. No es lo mismo tener un contrapiso al cual le hago una carpeta y ya directamente coloco el piso, ¿está? Hay una cierta diferenciación y una altura total de esta instalación. Entonces, cuando ustedes después van a los planos de detalle en los distintos cortes de su edificación, de su local, de su proyecto, tienen que considerar este sistema de calefacción y cómo los va a afectar en los distintos niveles, si por ejemplo tienen más de un nivel de piso, ¿sí? Entonces es importante, nuevamente,
conocer el sistema que ustedes sobre el que están trabajando para poder tenerlo en consideración en los detalles constructivos de su proyecto. ¿Sí? En este caso es un piso radiante con madera, ¿sí? Tenemos el contrapiso o la losa estructural, la aislación térmica, un film de polietileno, ¿sí? Una malla, la malla sirve, otra vez, esto está previsto para el tubo Pexgol, es una marca. En este caso después vamos a ver cuál es la sujeción de los distintos tubos, pero pueden haber diferentes. La malla para poder sujetar las cañerías, después una primera etapa de contrapiso, una segunda etapa de contrapiso con alfajías, y es para un piso entarugado, ¿sí? Y si no, sobre cerámico, que es similar al que habíamos visto anterior en la foto anterior al de madera, ¿sí? Un contrapiso hidrófugo, la aislación, film de polietileno, la malla, otra vez, sobre el contrapiso puede ir la carpeta, y luego tenemos la aislación de poliestireno, otra vez 20 milímetros, fíjense que volvemos a los 20 milímetros, un film, una malla electrosoldada, el tubo, y después el contrapiso y un mortero de acero, ¿sí? Nuevamente, cada fabricante les puede sugerir, digamos, cuál es la mejor manera de cada una de las colocaciones, ¿sí? En este caso es como para que vean un ejemplo, ¿sí? En este caso tienen abajo eso que se ve blanco y rojo, es el film de aislación térmica que esta marca, que es Tuboterm, provee, digamos, para su instalación, ¿sí? Y tienen la salida de las cañerías, todas las salidas, digamos, están aisladas, y fíjense que en todas las partes en donde tiene que haber como una, va a haber quizás algún tabique o algún ambiente o una junta de dilatación, en este caso me parece que estos son juntas de dilatación, ¿sí? Se le coloca alrededor de la cañería, ¿sí? Una aislación para que en ese caso no afecte la dilatación y la contracción de esa cañería a esa junta de dilatación. Lo mismo en las salidas del colector, ¿sí? Este es un colector bastante extenso, hoy día no se hacen de tanta cantidad de circuitos, obviamente, nuevamente, cada marca se los va a limitar, les va a proveer qué cantidad de circuitos puede hacer, ¿sí? Hoy día creo que no más de 6, 7 circuitos según la marca, ¿sí? Porque aparte fíjense también la densidad de la cañería que sale, pues ustedes tienen que estar la ida y la vuelta de cada uno de estos circuitos. Y si no, en esta zona de acá se genera un pico de calor que no es muy conveniente. Por eso también se agregan todas esas cañerías de aislación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Alguna pregunta? Yo, Patricia, tengo una Sí. pregunta. Con este sistema, ¿la temperatura de los radiadores sería de 35 o 40 grados? No, o sea, depende, eso si mezclas. No, porque con caldera, el tema la anterior caldera, que vimos... la misma caldera sirve para radiadores o para piso radiante. Vos lo que haces es la caldera se setea, el fabricante te la setea en función de qué es lo que lo estás utilizando. Pero las mismas calderas se utilizan para ambos sistemas. ¿Se entiende? Sí, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien.